Tenemos una certeza para este episodio de Big Data Sports Mundial y es que, uno, el Mundial perdió su nombre y número dos, estamos en el Mundial de los datos. ¿Por qué pasó una cosa? No lo tenemos muy en claro. ¿Por qué pasa la otra? Sí lo tenemos más en claro. Y para charlar todo esto, como siempre, con Matías Conde. Hola Matías, ¿cómo va? Muy bien, muy contento en esto de dos primeras fechas ya jugadas del Mundial y andando, Sí, con un montón de datos como nunca vimos. totalmente, totalmente. Pero ¿estás de acuerdo con esta idea de que el Mundial perdió el nombre? Voy a algo concreto. Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022. ¿Y este cómo se llama? Este se llama edición actual. Sí, ¿no? Sí, sí, es cierto. Nosotros en Opta escribimos muchísimos textos breves sobre récords, sobre los habrán visto en las redes y en los medios. Y es verdad, no sé si ponerle los tres nombres porque es muy largo. Si llamarlo Estados Unidos, porque estamos ninguneando a las otras dos sedes que también son importantes y que los equipos son protagonistas. Es así, es el mundial sin nombre. Bueno, a lo mejor tiene que ver con algo de la FIFA, que es el famoso rebranding y que ahora sea directamente FIFA World Cup y el año que corresponda, porque para 2030 no va a mejorar el asunto, ¿no? Con, con España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay y Paraguay es la Feria de las Naciones. Bueno, pero por ahí lo resuelven como el mundial centenario o algo Claro. así, ya lo tienen. Importante esto que mencionás del branding de FIFA, para alegría de la gente de eSports, ¿no? Que en su momento dijo que FIFA era algo así como un sello de goma y no hacía falta. Bueno, Sí, ahí la tienen. FIFA tenía un par de cartas guardadas. Sí, sí, eran apenas 4 letras en una caja. Así. Sí. Sí, 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 no, 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 nunca, no hay que si algo aprendimos en este camino es que no hay que subestimar nunca a la FIFA en nada, porque además estamos teniendo un mundial increíble, en todo sentido. Pero bueno, en la apertura decía que sí teníamos certezas de que este es el mundial de los datos, ¿no? No es en el primer mundial donde hay datos, ¿sí? Pero sí está a otro nivel. Vemos información en pantalla que antes no estaba, el match momentum, los goles esperados, que es una métrica para nada nueva en el fútbol. ¿Qué entendés vos que está pasando con los datos en este mundial? Yo creo que es un poco lo que mencionás, no es claramente el primer mundial de datos, no hay tantas cosas nuevas Uh -huh. estrictamente respecto al mundial pasado. De hecho, los informes de FIFA, que son una fuente de datos, una de las principales fuentes de datos, no han variado tanto respecto a 2022, pero sí lo que hay es un acceso mucho más grande y sí se rompió esta barrera de que antes era una conversación de gente que le interesan los datos con gente que le interesan los datos y hoy gente que le interesa el mundial toma los datos como parte del juego, ¿no? Como parte de la charla cotidiana. Sí, eso está claro, lo mencionamos otras veces, hay mucha participación y si tomamos como conversación lo que pasa en las redes, hay un montón de gente que ahora siente que tiene acceso a algo que antes no estaba. La mayor parte de las estadísticas avanzadas que tenemos y que son oficiales a partir de FIFA, eh, bueno, vos, Matías, desde el lado de Opta, trabajás con los datos de Opta, que además es socio de FIFA en otra área de datos, pero después están los datos propios, que son los de la FIFA y que por primera vez en el Mundial de Qatar, ahí fue cuando después de los partidos, la FIFA empezó a generar PDFs de alrededor de 50 páginas que permiten tener estadísticas avanzadas de todo el partido, más allá de los eventos, pero ahora se aceleró eso, ¿no? Yo creo por muchas razones. Primero, principalmente por la inteligencia artificial, que aceleró los procesos de la propia FIFA. Antes la FIFA tardaba muchísimo en dar a conocer esa información, como muchísimo digo, a partir de las 6 u 8 horas, ahora la información está antes, y todo eso se expandió también en las redes. Sí, sí, creo que no es solo FIFA la que hace esto que la información está disponible, sino una comunidad enorme de analistas que están tomando los datos, los scrapeándolos o como fuera, y los están poniendo al servicio de la gente en diferentes aplicaciones
ahí es donde interviene la inteligencia artificial en la facilidad para armar una web app, una aplicación a la cual se pueda acceder, que ya esté vinculada a un repositorio que alguien scrapeó, que tenga los datos actualizados, no estar dependiendo de que FIFA sea la que distribuye los datos, al margen de que FIFA cambió un poco la estrategia, ¿no? Estos reportes parecían destinados a los equipos, a los entrenadores, a las federaciones en un primer momento, o el mundial pasado, y hoy por hoy hacen posteos en redes, los difunden mucho más y aparecen mucho más datos en la misma transmisión de FIFA. Totalmente. Sí, me gustaría ya hacer doble clic en lo que estamos viendo en la pantalla. En la pantalla de los partidos, digo. Que es, yo creo que una sobreexposición del match momentum. ¿Cómo explicamos claramente el match momentum? Bueno, hay un tema muy de nicho, pero que es importante que lo sepan, que es que las definiciones que están dando vuelta de match momentum son las de Opta en general. Y Ajá, lo que se está viendo en pantalla lo está produciendo FIFA. No es exactamente el mismo indicador, a pesar de que se llama igual. claro. La naturaleza del match momentum, hablando en futbolero, sería algo así como cuál es el equipo que está generando más peligro al rival, más volumen de juego. Esa métrica es un derivado del gol esperado, después vamos a hablar también de eso, que se llama, a veces se llama expected threat, ¿no? Amenaza esperada, una peli de Van Damme, parece traducida así directamente. XT, puede ser el VAE, en el caso de Opta lo llamamos valor de posesión, possession value, pero en definitiva todas con diferentes matices están midiendo qué equipo está llevando más peligro en cada momento del partido en función de ponderar las acciones reflejadas en esto. O sea, un pase en profundidad vale más que un pase hacia atrás o un pase hacia el costado, una recuperación alta vale más que una recuperación en la media cancha. Bueno, en función de qué tanto hace la acción para que el equipo genere peligro, se aporta a este match momentum y por eso lo vemos que va ondulando a lo largo del partido en función de qué equipo está dominando, insisto, en términos de llevar peligro al arco rival. Puede pasar que un equipo esté dominando y el otro le haga un gol en una jugada Claro. de contraataque, en una jugada puntual, a veces sucede. Está bueno esto que decís porque muchas veces, como es el fútbol y como es el futbolero, que es muy particular, no quiero entrar en detalles porque después los clips me van a condenarme. Es como que me pongo una horca yo mismo, pero el futbolero, que es muy particular, siempre tiende a tener un mecanismo de pensamiento contrario a lo que está viendo. Entonces, cuando un match momentum indica que un equipo está atacando, pero el otro hace el gol, el razonamiento es que la estadística o el dato no sirve. Y en realidad no es que no sirva, sino que así es el fútbol, que puede pasar que un equipo esté dominando y sea el otro el que haga el gol. No te enojes con la estadística por eso. En mi experiencia es la estadística que mejor funciona para los entrenadores. Nosotros mostramos, evidentemente por el trabajo, muchas veces los datos que hacemos a diferentes cuerpos técnicos y yo muchas veces en estos demos o en las primeras charlas les muestro el match momentum para que tengan un resumen del partido y le digo, contame cómo fue para vos tu último partido. Y te dicen, bueno, fue así, al principio pasó esto, después bla, bla, bla. Les muestro la imagen. 99% de las veces salió bien. Es decir, está esto en términos detallados, se habla de un indicador holístico, ¿no? Un indicador que abarca todos los otros eventos, todo lo que está sucediendo en el partido. Al estar tan ponderado, tan lleno de información, ese reflejo, esa gráfica, con tantos datos más que las métricas habituales, que suelen ser una sola, como puede ser, no sé, la posesión, los tiros al arco, acá está todo junto, suele ser el que mejor funciona o suele ser el más veraz. Pues obviamente en algún partido puede no tener, vos tener una sensación y no ser exactamente lo que refleja, pero me parece un acierto esto de incluirlo. La Ligue 1 lo venía haciendo con el material de Opta, pero así a gran escala me llamó la atención. Incluso en la transmisión de Brasil, en Argentina se llama Match Momentum, pero en la de Brasil aparece como volumen de juego, volumen de juego. Uh -huh.
que me parece más acertado para tenerlo más cerca, ¿no? La verdad que el concepto de volumen de juego, yo la primera vez que lo escuché, se lo escuché a Daniel Pasarela cuando era técnico de la selección argentina. Fue un concepto que a mí, por ahí me estoy perdiendo de algo, pero la primera vez que yo escuché eso como concepto, volumen de juego, o porque Argentina tenía o no tenía, se lo escuché a Pasarela, estamos hablando de mediados de los 90, ¿no? Sí, a mí siempre me volvió loco la idea de cómo se cuantifica eso, ¿no? Mm. Porque en su misma acepción, digamos, volumen, está hablando de una cantidad. Entonces, ¿qué era el volumen de juego? ¿Cómo se lo podía hacer? Bueno, tardó bastantes años la industria en llegar a estos indicadores. Y bueno, me alegra que esté siendo popularizado y que, insisto, no quede en una charla de analista con Sí, analista. sí, totalmente. Esa es la importancia. La decisión editorial de la FIFA de poner eso en la pantalla y también otra decisión editorial de una métrica que no es nueva, que son los goles esperados, que antes no aparecían tampoco. Es cierto, la Bundesliga los tenía, por ahí Mm, los tenía en algún momento la liga en las repeticiones, que fueron polémicas cuando aparecieron, pero hoy por hoy no solo aparecen en esa placa, sino que comentaristas lo toman como parte de la reflexión sobre el comentario final sobre el partido, que eso es claro. algo que tampoco pasaba. Recordemos brevemente que mide los goles esperados. Los goles esperados miden qué tan probable es que un remate termine en gol en función de ciertas características, ¿no? El ángulo de tiro, la presión de la defensa, la posición del arquero, la distancia al arco. Bueno, cada modelo tiene diferentes variables, el modelo de FIFA, el modelo de Opta, el modelo de cada proveedor. Incluso hay cuerpos técnicos que hacen sus propias reversiones de esos modelos. Pero bueno, básicamente sería eso. ¿Qué tan probable es que cada remate termine en gol? Un remate muy cercano, sin oposición, tiene un 0.99 de gol esperado. Un remate de muy lejos, con la defensa bien plantada y el arquero, tiene una probabilidad cercana al 1%, 0.01 de gol esperado. Un penal, para tener una referencia, tiene 0.79 de gol esperado en el modelo de Opta, 0.76 en otros modelos. Es decir, que 3 de cada 4 terminan en gol probabilísticamente. Eso se Bien, suma y ese es el resultado que vemos al final de cada partido, ¿no? Se suma la probabilidad bien. de cada remate y se muestra junto con los remates totales y el resultado. Sí. La idea que tenemos en este episodio es tratar de contar, según nuestra mirada, según la experiencia que vos tenés, Matías, con la gestión de los datos en el fútbol a partir del análisis, tratar de entender algunos aspectos de por qué la FIFA está haciendo ahora y sobre todo cómo lo está haciendo, ¿no? Para mí una de las cuestiones que es muy subjetivo esto, pero que puede también estar planteada, es que si bien no podemos geolocalizar en un solo lugar el mundial, básicamente este es un mundial en Estados Unidos, con una pretensión de capturar todo lo que se pueda al público norteamericano y la cultura deportiva de Estados Unidos y de los fanáticos de las 5 ligas principales o las 6 que pueda tener Estados Unidos es una cultura del deporte a través de los datos. Entonces, así como estéticamente en otros mundiales la FIFA buscó encajar con la cultura francesa, la cultura rusa o la cultura catarí, acá también está procurando naturalmente y orgánicamente entrar en la cultura norteamericana. Lo que pasa que también esto está lleno de prejuicios, ¿no? Cuando hablamos de la cultura norteamericana, es básicamente la cultura fast food donde todo se desecha. Y la verdad que honestamente tengo que decir, cuando se trata de deporte, yo hay dos culturas que le prestaría mucha atención. Una es la británica y otra es la norteamericana, porque le han dado vuelta al asunto desde hace por lo menos 100 años sobre lo que es el deporte y en ese sentido ya hasta sería un poquito más humilde, ¿no? Sí, el reflejo también está en los medios, ¿no? The Athletic desde Estados Unidos viene eh, poniendo mucho foco en el fútbol
y ha hecho algunas de las publicaciones más importantes de datos aplicados. Hay un artículo espectacular de cómo evolucionaron los datos a lo largo de los mundiales, que se lanzó justo antes de que empiece esta edición, que no podemos llamarla de ninguna manera. Y creo que ellos están liderando también la discusión. Entonces se pone también en foco los datos como un elemento importante. A mi modo de ver también los datos mejoraron y explican más cosas. Por eso hablábamos antes del match momentum, o ya están instalados como el gol esperado. Entonces también pueden tirar de ahí sin tener que hacer explicación sobre explicación, con ya una buena parte del público adentro, en el bolsillo, sea por la localidad que mencionás vos. Y yo te agrego otro factor. ¿Cuándo empezó el gol esperado? Hace unos 15 años más o menos. Poco más, poco menos, depende del modelo. Sí. ¿Cuándo ya se popularizó en los videojuegos? Y yo creo que 2017, 2018 ya estaba en el FIFA, en la Football Manager. Entonces hay una generación que ya tiene 20 y pico, que hace una década convive con el gol esperado, sea en los videojuegos, sea en SofaScore, en JustScore, en las plataformas. Entonces, como el resto de las métricas, muchas vienen de ahí, vienen de esta idea de la probabilidad que arroja una situación específica. Me parece que también eso da lugar a que se expanda el uso de datos. Sí, y también otro aspecto que tiene que ver con particularmente este Mundial 2026 y que se apoya en otra evolución tecnológica, y es que prácticamente todo el mundo en su mayoría lo está viendo por streaming. Y el streaming permite más cosas o cosas diferentes con respecto a la televisión tradicional. Es decir, la idea de poner en pantalla los goles esperados o el match momentum puede tener el mismo valor en el consumo del fútbol por streaming o en el consumo todavía de la televisión tradicional, la televisión lineal. Pero ya cuando la pantalla se reduce y empiezan a aparecer zócalos y empiezan a aparecer información extra que entra y sale de un partido, eso tiene que ver con el streaming, con las posibilidades que da el streaming en las distintas plataformas. De hecho, algo muy comentado en este mundial es cómo la BBC está dando una versión gamificada de los partidos, y esa versión gamificada no es ni más ni menos que la versión que tienen los staff técnicos incluso también los medios de los partidos a partir de la FIFA Data Platform, o también la plataforma del modelo que FIFA hizo con Lenovo de A-Pro, que es la posibilidad de acceder a información mediante prompts, como hacemos cualquiera de nosotros en ChatGPT, Cloud o Gemini, y que una de las respuestas es ver el partido en esa versión gamificada y verlo desde la perspectiva de cualquier jugador, con construcciones 3D. Es decir, todo esto que estamos viendo en la era de la televisión tradicional no era posible. Ahora con el streaming es posible, e incluso se puede incorporar a las transmisiones de los partidos. Y hasta hace 4 años era una cosa específica que costaba un montón de dinero y que tenían solamente acceso a clubes de super recontra elite, ¿no? Eso Claro. También se aceleró muchísimo. ¿Te acordás que en el capítulo 2 hablábamos de que la FIFA te mete los cambios reglamentarios de costado, casi sin probarlos, y de golpe estás jugando a otra cosa? Bueno, me parece que en este caso haber impulsado tanto los datos durante el Mundial es un acierto, sobre todo en la primera fase. Y te voy a decir por qué. Cuando los periodistas, los medios tienen que abordar equipos que no conocen o que no conocen tanto, como Sí. Cabo Verde, Congo y todos estos, se apoyan muchísimo más en la información estadística que cuando tienen que transmitir un clásico de una liga puntual o un partido clave de Champions League con equipos que tienen recontra vistos. Claro. Entonces, si había una intención de propulsarlo, sea por la alianza con Lenovo, sea por la idea de Arsène Wenger de siempre estar tratando de innovar en el fútbol a partir de nuevas tecnologías y del uso de datos, el escenario era este y lo han aprovechado muy bien. Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, también especialmente este es el mundial de Messi, de Mbappé y de Haaland, lo podemos
lo podemos incluir, no sé, Cristiano Ronaldo, ellos tres, ¿sí? Pero me gustaría usarlos de excusa para explicar algunas de las cuestiones que se están conociendo a partir de los datos. Si tuviéramos que pararnos, por ejemplo, en Messi y Mbappé, ¿qué tenemos para decir y para compartir? Es un buen resumen de cómo funcionan los goles esperados. A lo largo no de este mundial, de todos los mundiales, Messi remató 118 veces y en esos 118 se generaron 16 goles esperados. ¿Sí? Ujú. Y Messi hizo 18. Es un número poquito por encima y teniendo en cuenta que erró 3 penales, es un número que muestra que Messi define muy bien. Bueno, no estoy descubriendo nada, es el momento de la obviedad. Pero esa es la diferencia de goles y goles esperados y remates totales. Siempre hay que ver los tres indicadores juntos. Ahora, lo de Mbappé es impresionante porque solamente remató 52 veces, lleva 16 goles y si tomamos el número de goles esperados es 11.3. Está muy por encima del gol esperado. Evidentemente, lo bueno que ha hecho Messi y en el momento que lo ha hecho, eclipsó un poco la carrera de Mbappé, pero que lo del francés en los mundiales es una cosa impresionante, siguiendo con la hora de la obviedad. Pero realmente en una carrera donde durante años a los delanteros les costó pasar a Fontaine, digo, a los viejos goleadores de la Copa del Mundo, apareció Klose, pero muy sesgado por algunas goleadas, ¿no? Y también con los partidos contra Argentina, que siempre nos embocaba Klose. Pero de golpe, bueno, Messi en su segunda etapa, y Mbappé enseguida se puso a tiro de números legendarios, y todavía tiene dos mundiales más por lo menos. Sí, 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 como mínimo, ¿no? Pero es interesante también uno de los temas que están ahí dando vueltas en la conversación es cómo la referencia del máximo goleador del mundial era casi una referencia enciclopédica, ¿no? Esas cosas que hay que tener en la memoria cuando uno habla de los mundiales. Y ahora tenés dos jugadores contemporáneos amenazando ese récord. Uno ya lo hizo, pero el otro no lo hizo porque está el otro, ¿no? Que es el caso de Mbappé. Con lo cual todo esto yo creo que le da más valor y más sentido a todo el tema de estadísticas, simplemente para tratar de entender por qué está sucediendo esto en este momento histórico del fútbol, ¿no? Sí, hubo muchos años, yo me acuerdo que el goleador no pasaba los 6 goles en todo Mm, el torneo, en los 7 partidos, ¿no? Zucker, digamos, todo, hasta la aparición de Ronaldo, el brasileño Ronaldo, siempre era ese tope de 6 goles, ¿no? Durante varias ediciones de los mundiales. También que había un partido menos o 2 partidos menos de lo que se juega ahora, pero ese era el punto máximo. Además, me parece que es importante esto para dejar de mirar con tanta nostalgia siempre al fútbol que pasó, ¿no? Al fútbol de hace 50 años, hace 40 años, y entender que estamos siendo testigos de jugadores increíbles y de partidos que son muy entretenidos y de partidos que son legendarios, como fue la final del último mundial, del cual se va a ir hablando a lo largo de los años. Yo creo que en 15, 20 años se va a recordar en su real dimensión lo que fue esa final, por cómo se jugó y por todo lo que pasó, porque ya no es solo un equipo jugando bien, como podría ser la del 74, con Holanda y un resultado un poco injusto. Es dos equipos midiéndose a su nivel más alto con dos jugadores que a la larga son los dos máximos goleadores de la historia del torneo. sí, totalmente. Vos sabés, Matías, que en esta revisión de los datos y de las estadísticas avanzadas que estamos viendo, o que a lo mejor no los vemos, pero sí se están usando en el Mundial, me gustaría refrescar un poco lo que debemos entender o cómo debemos mirar o qué está pasando con el famoso concepto de la posesión. Yo creo que la idea de que la posesión por sí sola no explica el resultado de un partido ya está más que entendida, pero me gustaría saber cómo podemos actualizar la mirada sobre lo que implica ahora la posesión y en todo caso, qué tenemos que buscar cuando hablamos de posesión.
Los dos indicadores que están acompañando la posesión es su división por tramos. Los partidos cambian muchísimo según el resultado y según cómo se van parando los equipos. En Argentina-Argelia, en un momento Argentina cede la pelota. Si vamos al Mundial pasado, en varios partidos Argentina arrancaba con menos tenencia y parada más atrás. Entonces, siempre es bueno que ese dato se segmente. Esto también era algo que habían empezado a incluir los broadcasters en Argentina, en la Liga Argentina, que después lo discontinuaron. Pero si ustedes ven cortes de 15 minutos, da completamente distinto al promedio, ¿no? Muchas veces el promedio esconde un montón de cosas y es necesario hacer estas segmentaciones. Después está lo de las zonas de acción, ¿no? Las partes en el campo de juego, donde el equipo tiene más la pelota que el rival, que puede pasar como el Turquía-Paraguay, donde el dominio turco fue casi absoluto en casi toda la zona del campo, pero en otros momentos hay un equipo que tiene más posesión, pero su dominio es en campo propio o en zonas muy específicas que el rival busca o por lo menos cede el balón mientras está en ese territorio. Y a partir de la posesión también aparece lo de los estilos de juego o fases de juego, esto de ver si está jugando contra el bloque medio, contra el bloque alto, contra el bloque bajo, que mencionábamos en el capítulo anterior, si está jugando al contraataque. Argentina aparece alrededor del puesto 20-25 después de 2 partidos en posesión contra el bloque bajo. Algo que sigue dominando España, Turquía, ¿no? Estos equipos, Canadá, por cómo fue el partido con Qatar. Y aparece, sí, en el top 5 de contraataque. Con, digo, poco tiempo de posesión, porque son jugadas más cortas, no es que todo el tiempo se puede jugar el contraataque, pero aparece Argentina e Inglaterra en un top 5 de contraataque, que también está Paraguay, Congo, ¿no? Equipos que han cedido la pelota. Claro. Imagino que también, no sé si tenés el dato ahora y no importa si no lo tenés, pero que también debe estar con buenos números de cuánto tarda el rival o cuánto tardó el rival en recuperarle la pelota cuando la tenía Argentina, ¿no? Ahí debe ser un numerazo ese. Sí, no tengo acá el número exactamente, Pero es pero algo sí para es mirar también. en esa línea. Es algo para mirar y todos estos indicadores son importantes mirarlos con el denominador en la cabeza. Esto parece de la señorita Tita de tercer grado, pero es importante el denominador en el fútbol. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que hay muchas más recuperaciones del equipo que no tiene tanto la pelota. ¿Sí? El denominador sobre el cual se calcula ese es más alto. Entonces, a veces, si uno lo mira linealmente, va a llegar a una conclusión que es cerrada. Y como toda cosa relativamente nueva que se empieza a expandir, hay lecturas que no son del todo acertadas, pero bienvenido que estemos en esa fase de descubrir y de empezar a ponerlas en prácticas, porque es de esa la manera en que se progresa y no si sigue siendo algo exclusivo de una conversación elitista entre muy pocos. Sí, absolutamente. Seguimos siendo de la idea de que el fútbol no se explica a través de uno o dos datos, pero sí estamos convencidos de que cada vez hay más datos que explican al fútbol y que está bueno conocerlos, ponerlos en contexto y saber qué cosas nos pueden ampliar. Bueno, seguimos viendo el Mundial, que nos está gustando muchísimo, Matías. Me está gustando muchísimo y déjame cerrar con el último dato, el dato físico, que Sí. también se ha popularizado porque hay acceso. ¿Cuál es el jugador, te pregunto vos, cuál es el jugador argentino que más corre o que más distancias corre? Distancias recorre, vamos a ser precisos para que ningún PF que esté escuchando se nos enoje. Sí. ¿Y cuál es el que menos? Y para mí el que más recorre puede ser un Enzo Fernández, un Alexis McAllister, ¿sí? Estás rondando, dijiste el 3 y el 2. Ah, no, entonces ahí sí me doy por vencido. Bueno, el que más recorre es Thiago Almada. Tiene sentido, Ajá, también es el más joven. Es una sí, distribución. total. Y El, el que el menos recorre es famoso. Messi. Es el segundo que menos recorre, el que menos recorrió. Esto es distancias recorridas por 90 minutos. Fue Cristian Romero con número muy parecido al de Messi. Estos son datos de Optavision, que no son los mismos que FIFA, pero la medición es muy, muy similar. Y ahí tenemos otra ventana para abrir que no tenemos tanto tiempo, que puede ser con la forma física del Cuti Romero,
y un cambio de juego. Fíjate cuando Otamendi lo reemplazó. Si vamos al mapa de calor de Otamendi, el anticipo fue su herramienta número 1 y me da la impresión que el Cuti Romero estaba con una idea de recorrer menos metros, ¿no? Pero bueno, puede ser intuitivo, a lo mejor los datos indican otra cosa. Pero a priori te dan la derecha, así que vamos a seguirle el rastro a ver cómo evolucionan estos datos físicos también. Totalmente. Bueno, gracias a todos por haber estado. Seguimos con todos los contenidos de Casa Taganskaya y nosotros con el Mundial a través de Big Data Sports Mundial. Hasta el próximo episodio. Gracias por haber estado ahí.